Sí, así es, Hugo. Un dato que siempre se espera, porque bueno, de alguna manera es el preludio, ¿no? Nos permite analizar y porque bueno, faltan todavía una semana para conocer el dato de inflación de agosto. Un dato de inflación de agosto que ya cuando asumió Sergio Massa en la cartera de Economía, luego bueno, de todas las turbulencias que generó la salida de Martín Guzmán, la llegada transitoria de la ministra Silvina Batakis, bueno, ya cuando llegó Massa se dijo, bueno, julio y agosto van a ser los peores meses del año, que ya venían con una inflación que había sido pico en marzo. Bueno, finalmente julio tuvo ese pico de 7,4 que lo pudimos ver. En la ciudad de Buenos Aires en julio fue más alto, ahora lo vamos a ver en una placa, pero bueno, lo que anticipa de alguna manera es que la inflación se está desacelerando, está mostrando una desaceleración que aún así es alto, ¿no? Porque venimos, como les decía recién, de un pico del mes de julio que ya se sabía que iba a ser muy alto. Bueno, lo que vemos en pantalla es el dato de inflación que se conoció de la cartera de Desarrollo y Estadística porteño, 6,2 para el mes de agosto. 7,7 fue el dato de julio en la ciudad de Buenos Aires y 7,4 en julio a nivel nacional. Estos datos los pongo juntos como para que podamos tener una proyección, si bien después de las estadísticas hay que ver qué pasa en agosto, sí se puede llegar a proyectar que el mes de agosto a nivel nacional puede estar bordeando el 6,3, el 6,5, que es uno de los pronósticos de baja, digamos, ¿no? Porque hay pronósticos mucho más elevados. Hay muchas lecturas, Belén, para hacer. Una podría ser el título, en vez de decir desaceleró, podría ser es altísima, porque claramente la inflación va a dar cerca del 100% anual. Sí, sí, pero técnicamente se desaceleró. Claro, también, sí, ocurren las dos cosas. O sea, no deja de ser extremadamente alto. Hay muchas maneras de titular. Uno puede ser es altísima o es un récord y otro puede decir se desaceleró. Y las dos son correctas. Claro, sí, o sea, las dos formas de dar la información son correctas. Decir que es altísima porque estamos en un 100% anual es una forma. Sí, sí. También que se desaceleró con respecto al 7,4, que era un extremo altísimo. Sí, por eso es lo que... Con esto te quiero decir, estamos pensando en una inflación en el orden del 6 y 7%, es decir, en ese rango de acuerdo a lo que la economía está funcionando, porque no parece ser un programa antiinflacionario necesariamente, pero te lo pregunto a vos. ¿Vos lo que decís, la proyección? La proyección, sí. Es decir, dentro de las prioridades del gobierno. Sí. Muchos dicen que la estabilidad del dólar, traer dólares, algunos acuerdos con organismos internacionales son positivos, los venimos destacando, pero no pareciera ser la inflación una prioridad dentro del programa económico actual. Sí, hasta ahora lo que se viene mostrando y algunos lo que dicen es, Massa está haciendo lo que dijeron que iban a hacer Batakis y Guzmán y no lo hicieron. Ajá. Lo que está haciendo es controlar la emisión, que eso de alguna manera te enfría la economía, porque lo que hace es sacarle plata al bolsillo de las personas, entonces hay menos consumo. Al haber menos consumo, puede ser que de acá a diciembre veamos cierta desaceleración. Pensemos, Hugo, que no hubo un ajuste de paritarias luego del 7,4 de julio. O sea, los gremios que tenían algún acuerdo lo tienen, pero la mayoría de los salarios están ajustando en torno al 60% con una inflación interanual que ya está en el 70%. Entonces, se le está quitando de alguna manera poder de compra a muchos. Hay distintos sectores, ¿no? Dentro de la población. Por eso es interesante ampliar el tema, nos tomamos un minuto más. Sí, sí. Porque también dicen, ayer hablaba del tema ajuste. El gobierno dice no hay ajuste. Pero el ajuste ocurre directamente cuando vos tenés un 100% de inflación anual, aproximadamente, 90 y pico si querés, para darle el beneficio a la duda. 94. Y nadie tuvo un aumento salario del doble. Entonces, y mucho menos los sectores más débiles de la economía. Eso implica un aumento de la pobreza y un ajuste real. Entonces, a esto también hay que... Exacto. Hay gremios, Hugo, que han tenido aumentos realmente del 100%, con bonos, el sector petrolero, los cerealeros, sectores vinculados a la exportación, que se calcula en dólares. Hay sectores contados que han tenido paritarias, pero después, bueno, se mira la paritaria de los estatales, la paritaria de comercio. Digo, bueno, algunos rascan el 80%, pero son los menos. O sea, si hacemos un promedio, el promedio, o sea, el que está del otro lado y nos está mirando, dice, bueno, un 60 debe haber tenido de incremento en su bolsillo. Entonces, bueno, ahí está el dilema. La inflación es alta y es uno de los grandes problemas. La sensación es que el gobierno lo que quiere hacer es rodearla, tratando de ordenar otras variables para que eso termine generando, o sea, mayor estabilidad, que se puedan acomodar los precios a partir de tener metas más claras y que eso, de alguna manera, nos lleve a una inflación de 5%, podríamos decir, de acá a fin de año. O sea, no... Antes decíamos...
¿Te acordás que decíamos del 5 y el 4 eran buenas noticias? Hoy decimos Sí. del 6 es una buena noticia. Claro. Es decir, cambian digamos, el piso, ¿no? Sí, Cada vez más y la alto. idea en un momento era que se logre progresivamente 5, 4, 3 para los últimos meses del año, y realmente hoy en día la proyección es, bueno, que logremos establecernos en un 5%, que bueno, es altísimo, Hugo, en un contexto global donde hay inflación de 9% interanual, ¿no? Entonces, Claro. El mundo está preocupado por eso y nosotros en Argentina tenemos un contexto sumamente diferente. Pero bueno, hacemos un detalle de cuáles fueron los rubros que Sí, por favor. aceleraron la inflación en lo que tiene que ver en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Veíamos ahí 53% es lo que lleva acumulado en los primeros 8 meses del año, 74,6 la inflación si medimos los últimos 12 meses, digamos de agosto de 2021 a agosto de 2022. Y lo que vemos, bueno, ropa y calzado, un rubro que viene creciendo muchísimo, 9,1 dio el dato y ya venía creciendo a este ritmo los meses anteriores. Salud, 9% y alimentos, 7,1%. Alimentos es importante porque es uno de los rubros que más pesa en esta canasta, ¿no? que se mide, o sea, Claro. el rubro de alimentos pesa mucho. Y por ejemplo, para que tengamos una referencia, el pan incrementó 7,1%, los lácteos 7,5%, verduras 11,4% y las carnes, bueno, un 4%, un poquito menos. Pero los alimentos están todavía, a lo largo de todo el año, los alimentos traccionaron muchísimo. En el caso de alimentos, en el caso de calzados, por ejemplo, si lo cruzamos con un dato que dio CAME la semana pasada, el rubro textil es el segundo mes consecutivo, tanto julio como agosto, que mostró baja en el consumo, ¿no? O sea, como que las personas ya están mostrando cierta reticencia Correcto. a consumir por el alza en los precios y bueno, de alguna manera todos estos shocks que vamos viendo en la economía, en los precios, en el dólar, se van reflejando en los datos. Muchas gracias, Belén. Informe completo. Bueno,